Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy vamos a intentar atrapar al pájaro Salinas en el micrófono, un gran periodista, un periodista de investigación, un periodista político, un periodista que ha estado montado en todos los temas difíciles, duros. Ha tenido una trayectoria, yo diría, casi de lucha, digamos. Está bien que se lucha para sobrevivir, pero también meterse en los temas clave de la política, de la economía, de los grupos de poder, etcétera, termina siendo una militancia a veces pesada, a veces interesante y a veces peligrosa, ¿no? El pájaro nació en el 53, así que no se cocina el primer hervor. Bienvenido, pájaro. Ahí estamos en el ¿Qué tal? aire. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Juan José Salinas, le dicen el pájaro, tiene un blog que se llama Pájaro Rojo, y de ahí el sobrenombre. No se sabe quién influyó en quién para decirle pájaro. Fue exiliado en España en el 76 durante la dictadura. Obviamente era un compañero y no era un lugar saludable quedarse aquí con ese mandato de Henry Kissinger de aniquilar a toda resistencia en Argentina, como ya lo había hecho en otros países. Así que se exilió en España en el 76, durante la dictadura, y volvió en el 84 con todo el movimiento de la memoria abierta. Allá trabajó en el Diario de Barcelona, donde fue jefe de política y jefe de internacionales y editorialista, que son los que opinan. En Argentina y Uruguay escribió, por ejemplo, en ámbito financiero, en El Porteño, una revista donde fue editor de política, en Humor, la famosa Humor, en Caras y Caretas. En Uruguay escribió en Brecha y, obviamente, sus trabajos trascendieron a la Wikipedia. También trabajó en la agencia Telam, en la sección Economía. Tuve el placer de tenerlo en esa área, que lo manejó muy bien. Se especializó en temas sensibles, inteligencia, terrorismo y política, zona complicada. Algunas de sus obras destacadas fueron Amia el atentado, en el 97, el caso Nisman, Secretos inconfesables, la agencia Comunas, La infamia sobre el atentado y el encubrimiento en tiempo argentino. También investigó la AAA, el caso Yabrán, en la revista El Porteño. Es un periodista de investigación política y judicial, no cualquiera lo hace. El foco en servicios de inteligencias, atentado, AMIA, Embajada de Israel, en las zonas limítrofes, con posturas controversiales en algunos temas, lo que lo volvió una figura discutida, pero también admirada. El pájaro viene por lo que decíamos, su blog Pájaro Rojo, donde publica investigaciones y opiniones, y en la agencia Comunas. Por eso muchos lo llaman directamente el pájaro Salinas. Juan José Salinas es un periodista de investigación con larga trayectoria, no mainstream, pero influyente en ciertos círculos. Tiene un perfil muy politizado y polémica, sobre todo
polémico en temas de inteligencia y terrorismo en Argentina. Es una persona muy querida, muy escuchada, casi un aventurero del mundo periodístico, un hombre muy serio en su trabajo, muy valiente para meterse en temas controversiales, y nosotros lo respetamos mucho y lo admiramos. Esa es la presentación tuya, Pájaro. Bueno, no sé si voy a poder estar a la altura de la presentación, pero No dije nada que fuera mentira. No, no importa. Lo de Pájaro Rojo viene porque cuando vino Perón por segunda vez, con tan trágico final político ese día, el 20 de junio de 1973, me tocó ser el cabeza de la columna del barrio de Montserrat. Y entonces en aquella época, con otro compañero, gran compañero querido, al cual conocía de la escuela secundaria y que después fue detenido, desaparecido y dejó 4 hijos, porque a los 23 años el salvaje tenía 4 hijos, que es Enrique Berroeta, alias Kenny. Teníamos walkie-talkies, eso nos permitió retirarnos sin ningún muerto, ¿no? Y yo era el pájaro rojo, él era el pájaro azul. Y de ahí vino, yo me puse pájaro rojo además porque siempre dentro del peronismo estuve en el ala más rojilla, por así decirlo. Digamos, porque estábamos vinculados ya de niño a lo que eran las estribaciones, o sea, la reserva, la juventud de las Fuerzas Armadas peronistas. Y entonces, ya de entonces, después iba a haber una gran discusión en el peronismo, que ahora, creo yo, va a volver a haber, no, por supuesto no la misma discusión, pero creo que es muy importante porque a la necesidad de amplitud para volver al gobierno se opone también la constancia de que muchos de los que quieren ser parte de la movida del próximo gobierno peronista son gente que ha estado, no solo que ha estado, que está convalidando el saqueo y la destrucción de la patria, ¿no? En este momento. Entonces esto amerita una profunda discusión de qué es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación, porque la política económica que se está siguiendo ahora es mucho peor que la de Martínez de Oz. No de la que quería hacer Martínez de Oz, sino de la que pudo hacer Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque los militares tenían un consenso para matarnos a nosotros y para erradicar el peronismo de la faz de la tierra, pero no tenían consenso ni para privatizar los ferrocarriles, ni para privatizar YPF. Acuérdense que Suárez Mazzón la destruyó YPF, pero lo hizo y fue reprochado por muchos militares también. O sea, casi termina en la clandestinidad con sus propios compañeros militares. Y no, por supuesto no se podían hacer muchas de las cosas que se están haciendo ahora porque no tenían consenso. Los militares podían ser fascistas, muchos, y forros del neoliberalismo, pero al principio no estaban dispuestos a rematar el país. Algunos de ellos se consideraban nacionalistas. Y entonces esto contrapesaba, no dejaba que pasara lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es tremendo porque se ha acabado la democracia no existe más. Es un fenómeno mundial, pero que aquí tiene formas extremas. Cuando digo que no existe la democracia, es obvio. El Congreso ratifica leyes como la de la incapacidad, como la de los jubilados, y el gobierno no las cumple. Y la Corte Suprema lo deja porque es una corte de 3 delincuentes. O sea, tenemos un poder judicial absolutamente corrupto y que garantiza todas estas tropelías. Y después ya, la noticia del día para mí hoy es que no hubo noticia, no salió en ningún diario
importante en ningún medio grande. Supongo que saldrá en Tiempo Argentino, fin de semana, o ahora o mañana, pero no salió en ningún diario grande los más de 100 allanamientos que se hicieron en el país, con epicentro en la mezquita de Floresta, donde son musulmanes, chiíes, que lo tienen de punto hace ya 3 décadas, acusándolos de vínculos con Hezbollah, cosas incomprobables. Son gente que yo, como he investigado los atentados, al final tomé contacto con ellos y me parecen absolutamente inofensivos. Y luego de haber escrito 3 libros y medio sobre los atentados, puedo decir que ninguno de ellos ha tenido la menor vinculación con los atentados, ni que tampoco, y aunque se sorprendan, hay ningún iraní. Ojo, no digo ningún funcionario de la República Islámica de Irán, sino no hay ningún ciudadano iraní involucrado seriamente en los atentados. Todo fue un armado, sobre todo del corrupto de Nisman, bajo presión de los servicios de inteligencia extranjeros, básicamente del Mossad israelí. O sea que que no salgan en los diarios estos 100 allanamientos y que se hayan hecho, demuestra 2 cosas. Uno, que el sionismo está gobernando el país a través de Patricia Bullrich, que es una alcahueta del sionismo total, y que controlan los medios. Y por lo menos los tienen atemorizados. O sea, si algunos no lo controlan, lo tienen aterrado, que hagan bien los deberes y que no se muestre la independencia del sionismo, porque si no, no se entiende cómo puede ser que ni Página 12, ni Clarín, ni La Nación. De Infoembas uno lo espera, porque sabe que Infoembas es un diario vinculado directamente con las embajadas y los servicios de Estados Unidos y de Israel. Pero de los otros 3, se supone que el vínculo es un poco más lejano, ¿no? Pero no, ha sido así. Esto demuestra que no hay más democracia. Entonces, me parece que es importante, Martín, esto para abrir la charla, porque esto amerita largamente que un profundo debate de qué hacemos. Porque si nos comemos la curva de que siga habiendo democracia, aun cuando lleguemos al gobierno, vamos a llegar tan debilitados, tan aceptando la regla de juego, aceptando la entrega de la patria, aceptando que no se van a poder revertir muchas de las cosas horrendas que está haciendo este gobierno, que entonces ¿para qué vamos a llegar al gobierno? O sea, en la Argentina es necesaria una revolución. Cuando digo una revolución no estoy diciendo comunista, ni siquiera socialista, pero hace falta una revolución democrática, una revolución, hace falta aglutinar a todos los que están en desacuerdo y en oposición a la entrega de la patria y a favor de la soberanía de la Argentina. Si no logramos eso, me parece que estamos fritos, aunque nos engañemos, de que volvamos a la administración, porque vamos a fracasar. Es interesante ver el grado de lábil política, por ejemplo, de los sindicatos respecto de la defensa de sus derechos, que ha sido el punto fuerte del peronismo y que ahora es lábil, ahora acuerda pérdida de derechos y se envilece un poco, digamos, frente a la demanda, digamos, del sistema que está en el gobierno y los sectores que lo apoyan, claro, de poder. Y también suena lábil la actitud de los gobiernos peronistas de las provincias, que con que le tiren un hueso son capaces de vender a la madre, exagerando, digo. Entonces, ¿cuál es el panorama del peronismo? Ese, digamos, la clase trabajadora intenta por algunos sectores tener una mayor participación en la discusión, mucha bola no le dan, y los sectores políticos con sede en lo que sería hoy día una
pro confederación, digamos, más que un país integrado, sino una especie de cooperativa de gobernadores, cada uno con su propio problema interno, negociando a ver cuánto les cuesta votar cosas invotables a cambio de algún negocio, alguna cosa que no se ciñe seguramente a los intereses personales de los gobernadores, sino a la situación en general, digamos, de su provincia o de los sectores de poder del peronismo de sus provincias, pero que ambas cosas, lo sindical y lo político, están atravesados por la realidad desde un lugar de debilidad. Y por tanto, una debilidad política general que podemos mirar todo lo que pasa y lo que nos gustaría que pasara, pero desde un lugar de debilidad. Hay algo que a mí me pareció tremendo. Yo creo, o sea, yo estoy a favor de la unidad, que se llegue a un acuerdo entre Kicillof y Cristina, porque creo que el eje del peronismo está ahí. Ellos dos tienen la llave para lograr la unificación del peronismo detrás de sus banderas históricas, porque son los que levantan las tres banderas y lo que tienen entre ellos es una diferencia de matices y nada más. Más allá de, ya sé que no es tan fácil el tema, ¿no? Bueno, Cristina no puede ir a verlo a Kicillof porque no puede salir de su casa. Yo creo que Kicillof tendría que ir a ver a Cristina y no hacer ningún comunicado después de qué es lo que se habló. Pero hay que hacer algo, porque si no, vamos a quedar en manos de lo que en el pasado fue el bandorismo. O sea, de la manera de adecuarnos a la realidad. Y esa es seguir la ruta del radicalismo, la ruta de la desaparición del peronismo. Esto es lo que yo pienso, y tengo un gran reproche para hacerle. A mí no me gusta pegarle a la CGT, porque atraviesa muchos problemas, tiene algunas debilidades, han sido muy golpeados, y tiene dirigentes nuevos ahora que son poco conocidos. Sabemos que el poder detrás del trono es más grande que el que tienen los secretarios generales actuales, ¿no? Y sabemos que el poder detrás del trono son muy, muy anticristina, lo sabemos. Pero bueno, es tremendo que hayan hecho este acto en Plaza de Mayo y no hayan mencionado a Cristina. Me parece que eso es tremendo, porque eso ya es entrar perdiendo. Porque si uno tiene a la presidenta del Partido Justicialista presa en una manera injusta, nadie discute que sea justa la forma. Todo el mundo, tirios y troyanos, hasta la derecha más cerril, sabe en su fuero íntimo que Cristina está presa de una manera absolutamente, que es inocente. Totalmente. Y entonces, que no se haga mención a eso, ya es para mí entrar derrotados a la cancha, ¿no? Me parece que es muy importante. Todo el episodio de los jueces yendo al lago escondido, invitados por el magnate británico para acordar con Macri y con Clarín la cárcel a Cristina con falsas acusaciones, es de una comedia italiana. Sí, claro. Tan a la vista todo que da vergüenza ajena, ¿no? Y además que se ejecute. Pero en el mundo está todo a la vista. Fíjate, los más de 200 periodistas, además de niños que mató Israel en Gaza. Está todo a la vista. Se matan niños, está la lista Epstein que no se abre y no se sabe qué es lo que pasó ahí, porque hay acusaciones hasta de canibalismo. No digo que sean ciertas o no, pero de niñas violadas, bueno, un montón. Y todo esto se naturaliza. Nosotros con el presidente que tenemos, con el desquiciado que tenemos del presidente, se han naturalizado muchísimas cosas. Entre otras cosas que se la pasa viajando a Estados Unidos y no visita las provincias. Lo cual ya de por sí
que firme la entrada de tropas extranjeras sin permiso del Congreso, que se cague en las órdenes del Congreso de que aplique leyes y que la Corte Suprema no haga nada. Todo esto recuerda, lo internacional y lo nacional, a una película de Pasolini, que yo no recomiendo que la vean las almas sensibles, porque yo la vi y fue para mí terrible. Yo la vi en Barcelona durante la dictadura, que Saló, los 120, o Salo, los 120 días de Sodoma, donde es un grado de desastre, donde el poder fascista en retirada se sentía capaz de hacer cualquier cosa, sin ningún límite moral ni ético. Lo de Adorni, que es una ópera bufa, ¿no? Es más grave que lo de Adorni. Es la de Tognazzi, una de Tognazzi. Sí, lo de Adorni es increíble, pero que lo sostengan Adorni, que Milei lo sostenga, habla de una trama de corrupción absolutamente difuminada, o sea, donde ya es un cáncer diseminado, que ha hecho metástasis y que tiene todo el equipo gubernamental. ¿Cómo se puede ser un funcionario probo y honesto en un gobierno que hace todas estas cosas? O sea, que le roba a los jubilados y a los minusválidos, y le saca los medicamentos a los jubilados y a los viejos, y al mismo tiempo hacen estas tropelías, ¿no? Estas locuras de pagar $145.000 en efectivo para refaccionar una casa de 400 metros cubiertos. Un pelagato, como era Adorni. No, Adorni era como uno. Era alguien que vivía en un departamento, y de Caballito, de 3 ambientes. Es una muestra de poder también, ¿no? Como si también nosotros hacemos lo que se nos canta, ¿no? Exacto. Ustedes lo hicieron, bueno, y los políticos robaron, y que sea, bueno, nosotros también. ¿Cuál es el problema? no hay más. Y lo que te decía es bancamos. que hay que tomar nota de que no hay más democracia. Y esto es importante para los sectores que quieran realmente reafirmar las 3 banderas del movimiento nacional. Es importante. Después yo entiendo que hay necesidad de hacer alianzas y qué sé yo, pero hay que saber con quiénes contamos, ¿no? Estamos en una época, es como San Martín en Mendoza antes del cruce de los Andes, ¿no? Había alguna gente que la apretó, viste, siempre el mito de que las damas mendocinas voluntariamente se pusieron a tejer. Bueno, no fue tan voluntariamente, ¿no? San Martín fue un gran gobernante, pero fue un gobernante muy duro, ¿no? Que inició la metalurgia, empezó a hacer cañones, y en alguna carta, creo que a las Heras, no me acuerdo bien, dice muy claramente que la gente sabrá que la conquista, que la libertad de América se debió básicamente a indios y negros, que eran la mayoría de sus tropas, que los ricos de Mendoza ofrecían 3 esclavos para que no mandaran a sus hijos, para que no los reclutaran. Pájaro, En te voy a cortar de esta manera. Decime un tema musical que sea entrañable para vos, que sea lo que vos más preferís. Mira, lo que más me gustan, tengo gustos raros por ahí, porque si te diría, es uno que es larguísimo, que No se llama, importa. es Un día en casa, que es de un disco de Jan Garbarek, Keith Jarrett y Jan Garbarek, que se llama My Song, de MC, creo de principios de los 80, que tiene un tema que se llama Un día en casa, que es un tema musical. Un día Y en si casa. no, mira que, sí, un día, The Horny Home, sí, y es larguísimo. Y otro que me gusta mucho, pero que sale raro, es un tema de Spinetta que se llama La Liga de París. La Liga de París. Me gusta mucho musicalmente, sí. Dale, ahí la buscamos y lo compartimos, porque es lindo escuchar la música de cada
uno que prefiere porque te muestra una parte del alma que no es exactamente lo que hablamos cuando hablamos de política o cuando hablamos de realidades, ¿no? Por otro lado, hay temas que... Bueno, a ver, vamos a escuchar. Dale, Spinetta. Lenta bruma cansada de dar al muelle. No veo paisajes más que este mar. Que su viento devuelva la vida y la calma. Que vea sus barcas volver de luz. Tu sombra tiende la distancia. Es como un pétalo de sal. Y tu mirada me saca el aire. Será la herida de París. Piedra y algo de láser y de misterio. Tu rayo me quita la soledad. ¿Qué será de tu viejo navío blanco? Sabrás devolvérmelo de luz. Hoy que veo más sombras que nada, tu dulzor me haría reír. Tu corazón desnudo fuego será la flecha del París. Tu sombra hiende la distancia, es como un pétalo de sal. Y tu corazón vence las ruinas, será la herida de París. Viste que ahora Elena Roger va a hacer una presentación con temas de Charlie. Nosotros hemos ido incorporando una cultura en nuestra vida impresionante. Una cantidad de creadores y de cosas originales.
que uno podría acostarse con ellas, ¿no? Y tener espacio de felicidad absoluta, como recuento de la vida nuestra, ¿no? De nuestra generación, de nuestra época, como compensación de las cosas perdidas durante esos años, ¿no? Sí, igual, Martín, hay cosas graciosas, porque en los años finales de los 60, principios de los 70, fui hincha de Spinetta de principio, me hice fana total en el año 73 o 74 con Invisible. Y lo vivía como una cosa rara porque en la militancia política, ser hincha de Spinetta era casi como ser gay. Porque, Sí, porque yo porque era una cosa escuchaba suave, mucho, claro, muy light, no, yo escuchaba mucho a Cita Rosa, claro. escuchaba mucho folclore, tango, gracias a Tate Martínez, que era cantante. Y pero igual lo de Spinetta era como más raro, porque Spinetta no estaba vinculado con el peronismo combativo, No, nada. a pesar de que había estado en Jaén, a pesar de que había estado en Jaén. Mira, Pero Juventud Argentina, era, bueno, y siempre me acompañó en todas las instancias de la vida y en todas las tristezas, porque la música de Spinetta tenía para mí la virtud de cuando estabas deprimido te empujaba y te hacía rebotar contra el piso. Y entonces subía. Te- Me acuerdo de haberlo escuchado, por ejemplo, en los calabozos del 3 de Infantería de la Tablada, donde estaba ahí, donde me había refugiado yo en realidad, porque me habían saltado los antecedentes. Te estoy hablando en el 74, la época de la AAA, se había muerto Perón. No había orden del ejército de matar a los colimbas aunque estuvieran vinculados a montoneros. Pero sí tenía miedo que lo de la AAA me pegaron. Había algunos oficiales de la AAA que te mataran y le echaran la culpa a Ler. Entonces tomé la decisión de no tocar un arma nunca. ¿Cómo se hacía para estar en el ejército y no tocar un arma nunca? Muy fácil. Cuando te dejaban salir, te ibas 3 días, volvías antes de que te pasaran como desertor, entonces te mandaban 15 días al al calabozo. calabozo. Entonces, entonces cuando te dejaban, sacaban del calabozo y te volvías a ir, lo mismo, te volvías a escapar 4 días y así decías, la hora referí, a ver si terminaba el servicio militar sin tocar un fierro, ¿viste? Sobrevida. Bueno, y eso Spinetta me ayudó mucho en los problemas, cuando los grandes desengaños de amor, no sé vos, pero yo cuando a los 20 años tenía dramas amorosos muy dolorosos, porque uno, no sé, qué sé yo, yo me fui de mi casa, mi viejo me echó una semana antes de cumplir 18 años. Después volví derrotado en la colimba, ¿no? A la casa de A la mis casita de mi viejos, viejo. como tal. Pero después me volví a ir rápidamente, ¿no? Y me sentía bastante desgraciado. De todas maneras, no es sobre eso lo que vine a hablar, porque hay una... Con el paso del tiempo y el psicoanálisis, uno se da cuenta que es mucho mejor que te hayan echado de tu casa a los 18 años que estar a los 40 haciendo, haciendo que tu mamá te lave la ropa y viviendo con tu vieja, ¿no? Es mejor, es mejor. O Sin sea, duda. bueno, volviendo, supongo que querés hablar de política. Yo te quería preguntar a vos, Martín, ¿cómo lo que dije del peronismo yo al principio de esto, vos qué te parece? Eh, a mí me parece, digamos, que el peronismo es un tesoro muy grande para temer por él, digamos, más allá de sus niveles de actualidad y de, digamos, de ocupación de espacio. Pero, digamos, todo lo que está a favor de la gente, todo lo que está a favor de la vida, todo lo que está a favor de los discapacitados, de los jubilados, de los enfermos, de los desgraciados, el peronismo tiene remedio para todo eso, digamos, es su eje central, sumando a la patria, la defensa de la soberanía, de la cultura, digamos, todo lo que nosotros tenemos como patrimonio propio,
está inventariado por el peronismo para ocuparse de él. Más allá de que en este momento lo veamos lavado o lo veamos sin una encarnación espectacular o nerviosa o pulposa, pero es la cultura del pueblo finalmente, porque el pueblo puede estar contento o discontento de cualquier cosa, tiene su derecho, ¿no? Viajar como el culo, esperar una hora en colectivo, toda esa mierda, que los trenes no anden, que los subtes no sé qué. Todo es posible, digamos, en Argentina todo es posible, pero hay un sustrato que es cómo deben ser las cosas. Y el peronismo es todo lo que tiene reglas ya probadas de cómo deben ser las cosas. Que la gente tiene que tener un laburo, que el que labura tiene que ganar guita para vivir bien, que tiene que haber clubes de barrio para que los pibes no se metan en la droga, que, digamos, todo está organizado en el peronismo en una cultura suficiente, digamos, que ahora está en desuso, digamos, porque ha sido ocupado por los vándalos. Es como si tenés una casa y se meten los vecinos de atrás y se quedan a dormir, te comen la comida, te putean, te quieren levantar a tu hija, qué sé yo. Es una situación, digamos. Pero ¿cómo se puede recuperar eso? Es una pregunta, porque yo no tengo la respuesta No, acabada, pero digo, para decir con J, que a mí me gusta mucho la letra J, porque solamente existe en castellano y en mira, árabe, no sabía. y me llamo Juan y José. Sí. ¿Qué hacemos con Jaldo y Jalil? Yo entiendo que, digamos, para mí el problema de Cristina y Axel es un problema, digamos, que debe tener su lógica desde adentro, pero que nos perturba mucho porque suspende el funcionamiento del aparato, digamos. Es decir, pone en el freezer un tema que tendría que estar caliente, moviéndose naturalmente. Finalmente ahora es la vieja guardia probada, que es Cristina, una persona admirable, admirada, sólida, seria, capaz, inteligente, valiente, ¿no? Y un hijo, digamos, que es Axel, que quiere ocupar su espacio y que es la juventud que viene pidiendo cancha. Es un tema bíblico, digamos. Y está trabado ahí y no tiene solución, porque si se ponen de acuerdo, es lo mismo. No es un problema de acuerdo, de negociación, es un problema es un problema de conciencia, digamos. Debería arreglarse solo eso, por la buena voluntad de las partes. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que Cristina preferiría que fuera Máximo. Yo no creo eso, pero a mí Máximo me parece un tipo bárbaro. Me parece un cuadro de primera, un tipo bien puesto, que ha aprendido de dos presidentes, que ha mamado en su biberón la leche de dos presidentes, y que ha asumido la responsabilidad de conducir la cámpora, que es la juventud peronista de esta época, con los miles y miles de compañeros que cada vez que es necesario desfilan para mostrar su poderío y su apoyo y su alegría. ¿Por qué no podemos tener un peronismo alegre, digamos, donde estemos todos de acuerdo y cada uno con su rol, ¿no? Que Cristina sea Cristina, que Axel sea Axel, sin pastores, porque los pastores siempre vienen con una ficha de la CIA en el bolsillo. Pero no hace falta, yo creo que Martín, voy a decir algo optimista. Sí. Hoy la columna de la Cámpora, 30.000 personas como poco, todos jóvenes. Sí. Yo vi el otro día, estuve en Montecastro, ahí cerca de la mezquita esta que allanaron,
en Floresta, ¿no? Montecastro se llama el barrio, se abrió un local de Kicillof. Y yo fui, porque tengo un amigo que vive enfrente, y me dijo que fuera a ver. Aluciné de la cantidad, se llenó, pero hasta el techo, salía la gente por todos lados. Era un locro, toda gente joven, mucha gente joven, secundaria y universitaria seguro. O sea, todas las fuerzas vivas de la juventud estaban ahí, como en la vieja época. Y después pasó esto que pasó en el Movistar Arena, que fueron esta gente a promover la bitcoins y todo ese tipo de cosas, y llevaron chicos de colegio secundario que los rechiflaron a los tipos que habían, porque averiguaron que habían apoyado la estafa Libra, y los rechiflaron. Entonces me parece que hay motivos como para tener un moderado optimismo. No, yo creo que eso, la fuerza argentina en este momento es el peronismo. Y si querés sumo a Miriam Bregman, que yo siempre le digo, a vos te miramos con cariño, Miriam. Sí, bueno, lo que pasa, digo, no, vos tenés que estar con nosotros finalmente. Y en cualquier momento va a estar con nosotros. Hola. Pero primero tiene que tener, digamos, responsabilidad y volumen el peronismo para hacerse cargo de una situación tan crítica como la ha dejado este gobierno tan desalineado, digamos, tan destructivo, tan destructivo, ¿no? Porque está destruyendo todo, digamos. Todas las cosas que hay que preservar y cuidar las está haciendo pelota, digamos. Ahora te pregunto una cosa, Martín. No, además de las PASO, que por ahí no se pueden evitar porque están en la ley, y me parece que el gobierno, aunque quiere sacarlas, me parece que no tiene los votos suficientes. Además de las PASO, antes de las PASO, ¿no habría que hacer antes de las PASO al menos acordar en un programa? Y cuando digo un programa estoy hablando de sucinto, o sea, 10 puntos y un debate acerca de cómo los vamos a sacar, porque tenemos algunos problemas gravísimos. Sí, bueno. Para mencionar solo uno, el tema del Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? Sí, un Poder Judicial corrupto absolutamente, dependiente absolutamente, venal absolutamente, mercachifle. ¿Qué vamos a hacer con el tema fierro? Mediáticos y de los otros. Porque el mundo, en la etapa donde estamos, está claro que si vos no tenés una buena comunicación y una buena interlocución con el pueblo tan apaleado que está, y si no tenés quien te defienda con los fierros, porque necesitas tener a alguien que te defienda. Necesitas tener, como no estamos en la época de los 70 ni nada que se le parezca, y estamos claros, es importantísimo tener parte de las Fuerzas Armadas que defiendan los intereses de la nación. Eso es importantísimo. Sí, yo creo que sí, pero digamos, eso necesita un marco y un proceso, digamos. Pero no tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con el Poder Judicial, qué vamos a hacer con cómo puede ser que se privatice todo lo que nos puede dar de comer. Vaca muerta. No va a servir se lo van a llevar todo. No va a haber ningún gasoducto nuevo. Bueno, eso está llamando a si eso se concreta antes del próximo gobierno, está llamado a ser víctima de un garrotazo revolucionario, digamos. Porque no se puede dejar que el país deje de ser lo importante que es, que lo manejen cualquier grupo de monos alegres, llenos de guita, y que todo sea una feria artesanal, digamos. Tiene que haber una conducción y tiene que haber una responsabilidad. Por eso yo creo que la sumatoria de Cristina y Axel, por ejemplo, debería existir rápidamente. No un enfrentamiento, una sumatoria, que cada uno asuma un rol, uno que sea el
el gurú y el otro que sea el capitán, pero tiene que haber un acuerdo ahí, digamos. Hay cosas Sin que condiciones, por otro merecen- lado. Hay cosas que merecen ser muy publicitadas, más allá de Adorni Sí, y no, Libra, todo que es eso. mucho más grave. Sí. Es mucho más grave lo de Libra que lo de Adorni, pero es más difícil de que el pueblo Entienda, sí. muy golpeado lo entienda. Pero, por ejemplo, lo de Reidel es tremendo porque demuestra qué es lo que pasa. Reidel estaba en la privatización de la NASA Argentina de la, y de la energía. ¿Y qué se dedicó? A robar todo, en descampado, con las tarjetas corporativas. O sea, yo, Todo eso es un hecho y de hay que decadencia, bueno, digamos. Por eso digo que es Reidel era necesario. el que quería vaciar pero Reidel es, junto con una parte de este gobierno corrupto, cipayo y entreguista, es el tipo que promovía abiertamente vaciar de argentino la Patagonia. Y gente dice que la quieren llenar con gente de otras nacionalidades. A mí no me consta eso, porque, por ejemplo, todo lo que dicen de que vienen israelíes y todo eso, los israelíes vienen a pasear, porque como la derecha israelí tiene el plan del gran Israel, o sea, de ocupar Líbano, un pedazo de Jordania, un pedazo de la península de Sinaí, un pedazo de Siria y un pedazo de Irak, la verdad que no tienen población para hacer eso, porque los israelíes son 9 millones, de los cuales 2 millones son árabes. Entonces, no están en condiciones de mandar población hoy para la Patagonia. Eso me parece que hay que sacárselo de la cabeza. Por supuesto que deben tener planes de contingencia por si algún día Israel desaparece, porque yo estudié, cuando hice el libro de los submarinos alemanes que vinieron acá después de la guerra, había planes de contingencia de los alemanes clarísimos, para si perdían, venirse a instalar en la Patagonia. Entonces, pero él sí perdía, no si ganaban. Si ganaban, son negocios. Y en la Patagonia, negocios están haciendo todo. Cubatíes, emiratíes, todo tipo de árabes, de las monarquías árabes, por supuesto los ingleses que están de toda la vida, los norteamericanos que se quieren quedar con todo. Por cierto, una buena noticia que nadie levantó mucho es la estancia judicial, que parece que van a desarmar el radar puesto en la mitad de Tierra del Fuego. Bueno, Eso hay que verlo todavía, pero en una instancia judicial porque pusieron un radar prácticamente de la OTAN en medio de Tierra del Fuego. Increíble. Y la cosa que te habla bien dice que todavía hay jueces probos que agarraron y dijeron, no, esto no puede ser, hay que desarmarlo. Pero eso casi no se difunde, ¿no? no. Por otro lado, hay situaciones macro como, por ejemplo, la intempestiva de Trump, más allá de que dure más o menos y que tenga más o menos éxito, pero digamos que impide la satisfacción del BRICS, por ejemplo, que está torpedeado por Trump de alguna manera, de rebote, que le está poniendo a China algunos problemas. Y los países nuestros están muy fuera de eje, digamos, fuera de ningún proyecto, están a la deriva. No Brasil, pero mirá, pobre Venezuela, Cuba. Tampoco México. Tampoco México. México es una Y es, maravilla. y es importante las elecciones de Colombia que lo quieren sacar están ahora bravas. a Petro, ¿no? Están muy bravas, porque Lo además quieren va a haber una voltear. Rusia, ahora se larga una campaña terrible. Yo creo que también, me parece que ahí también está toda la derecha discutiendo, porque tienen dos candidatos en Colombia y esperan dos candidatos de derecha Mm. que esperan llegar a la segunda vuelta. Bueno, otra cosa, si algún día ganamos y volvemos a tener un gobierno decente, que somos una reforma constitucional y sacar varias cosas, el balotaje, invento de la derecha para que nunca pueda gobernar el pueblo. Ujú. Es increíble, es increíble. Porque yo estoy a favor del mandato de 6 años y sin balotaje, y chau.
Me parece que es la manera, porque no se puede revertir nada en tan poco tiempo. Eso le faltó tiempo a Cristina. También es cierto que quizá faltó decisión, no digo por Cristina en sí, ella, pero quizá no hubo suficiente conciencia de la necesidad de profundizar que había. Y quizá nos hayamos dejado de estar todos un poco en ese momento, porque con Cristina era como que estábamos en una familia con una madre buena gente, entonces aunque tuviéramos alguna diferencia, nos íbamos a dormir tranquilos, comíamos, nos divertíamos, jugábamos a la pelota, y, y después cuando a veces yo llegaba al trabajo, en Telam, donde estabas vos, y Cristina estaba hablando. Y yo decía, ¿qué está diciendo? Porque está hablando mucho. Viste que la derecha decía que hablaba, que hacía abuso de las cadenas. Y lo que pasa es que uno vivía tan tranquilo en ese momento que agarraba y decía, bueno, no sé de qué está hablando, pero yo me había enterado de noche. Ahora voy a mis cosas, ¿no? Porque pues, sabías que Cristina nunca iba a hablar, a hacer nada perjudicial para la mayoría de la gente. No, Quizá no ha sido faltó como la gente ha vivido mejor. Las condiciones de vida de totalmente. los gobiernos de Cristina son espectaculares. En la cosa cotidiana, digamos. En la guita que necesitaba cada uno para cada cosa. Sea que Pero fuera lo que fuera. la derecha convenció a más de un 30% de la población que Cristina era una chorra Sí. y que estaba todo mal. Y bueno, son las operaciones que se hacen que encuentran al peronismo no preparado para esa discusión, para esa batalla. Eh, Claro. Porque el peronismo, una vez que está en el gobierno, se acomoda y hace lo que tiene que hacer, que es que la gente esté bien, que gane guita, que llegue a fin de mes, que pueda comprarse ropa, que pueda irse a una playa en el verano. Mientras el peronismo se dedica a la felicidad del pueblo, el enemigo se dedica a hacer pelota todo, digamos. Una mañana te levantás y tenés todo destrozado, digamos. Le Claro. venden buzón a la gente y la gente finalmente entra como, si no estaríamos diciendo que la publicidad no tiene ningún efecto en el mundo. Y no está así. La gente está más preparada para desconfiar que para confiar. Pero bueno, eso se resolverá o no. Si se resuelve, va a ser fuerte porque el peronismo todavía tiene todos los objetivos más importantes para la sociedad argentina. Y tiene antecedentes de haberlo logrado cada vez que se puso a hacerlo. Bueno, tenemos que confiar en la buena fe de todos los compañeros. Un último mensaje quiero decir. Kicillof, si me escuchás, todos estamos con vos, pero anda a verla a Cristina. Y a puerta cerrada. Y traten de arreglar esto, porque son absolutamente imprescindibles los dos. Así es. Y es mucha pérdida no resolver ese entuerto, que finalmente no debe ser tan grave. No, claro. Juan José Salinas, sos una personalidad muy valorada por la gente que te sigue, que te conoce, que no te conoce, que te lee, que ha seguido, que te ha visto aparecer en distintos momentos de la vida argentina, en distintos conflictos de la vida argentina, asumiendo un rol con toda valentía, con toda honestidad, con toda fortaleza, que te has comido todos los bifes que corresponden a tu integridad. Y quiero sumar a eso mi afecto y mi admiración por toda tu carrera. Para mí sos un referente importante. Dos chivos. Uno, entren a pájarorojo.com.ar, porque ahí sobre todo van a haber muchas notas de todo tipo, pero la última, la que está arriba, es esta sobre los 100 allanamientos argentinos de religión musulmana. Violentos allanamientos y no han salido en los medios. Esto es importante. La otra cosa, el domingo que viene a las
6 de la tarde en la Feria del Libro, en el stand de UPCN, vamos a presentar el último libro en el cual escribí junto con el finado Rafael Cuyen, que se llama El golpe que duró más de 3 meses, y es la continuación de la investigación que hizo el Archivo Nacional de la Memoria sobre el bombardeo del 16 de junio del 55, y ocupa todo lo que va desde el bombardeo hasta la caída de Perón, que no fue que se cayó solo, sino que lo tiraron en forma muy cruenta, y eso está ocultado por la historiografía oficial. Buenísimo, buenísimo. Pájaro Rojo, imperdible. Así que buena apelación. Juan José Salinas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo para la audiencia. Entrañables. ¿Nos encontramos el martes que viene? Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular.